a todas y todes. Vamos también a grabar esta sesión para después poder enviársela a las personas, pero si conocen a alguien que podría conectarse a este webinar, no duden en mandarle el link. Este webinar es abierto para todos los colaboradores de las empresas que son parte de la red, tanto miembros como observantes, así que esperamos que se sigan sumando más personas. Pero, como les comenté, en honor al tiempo, paso a presentar a Nerea, quien nos trae el webinar Mujeres Lesbianas en el Mundo Profesional y Desafíos y Empoderamiento. Nerea es cientista político, es candidata a doctora en ciencias políticas, es docente de la Universidad Diego Portales y se ha especializado en temáticas de democracia, género y representación LGBTI en materias de docencia, pero también de participación, que también es algo que vamos a tocar en este webinar, creemos que también es muy importante. Y también es investigadora, investiga temáticas de comportamiento electoral, participación y valores democráticos, y también se ha desempeñado en un rubro que podríamos decir es altamente masculinizado. Por lo mismo creemos que da muy en el callo de este tema que queremos abordar, que es mujeres lesbianas en el mundo profesional y en entornos masculinizados. Así que, Nerea, te doy el pase. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias, Danae. Bueno, muchas gracias a todas las personas que se están conectando en este momento. Em, Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Estoy súper contenta de estar acá con ustedes, tener esta posibilidad de, por un lado, ¿cierto? Sensibilizar sobre interseccionalidad y desafíos en términos generales que vivimos mujeres lesbianas en el ambiente laboral y por supuesto también fuera del mundo laboral, que vamos a hacer ese guiño en el resto del webinar también, y también por supuesto promover la inclusión, ¿cierto? Y empoderamiento de eh, todas las personas que incluyen LGBTIQ+, que podamos eh, tener, ¿cierto? No solamente en este webinar, sino también en las empresas que somos parte, en espacios de trabajo y, por supuesto, fuera del espacio de trabajo también. Entonces, estoy súper contenta de estar acá. La verdad es que para mí está una oportunidad de ampliar, ¿cierto? Las cosas del quehacer diario, donde la docencia y la investigación sin duda se toma el centro, pero también es importante, me parece a mí, hablar de estas temáticas que quizás en espacios laborales no hablamos cotidianamente, pero que sí es importante volver a revisar, sensibilizar y por supuesto tener una conversación súper transparente con respecto a estas temáticas que vamos a estar tratando en el webinar. Así que muchas gracias a quienes se conectan. Y empecemos entonces, empecemos con el webinar, ya que saben más o menos qué le está hablando y dijimos los objetivos generales del webinar. Cualquier pregunta que ustedes tengan, por supuesto, la pueden dejar en el chat. Eh, en algunos momentos también yo voy a hacer algunas preguntas a viva voz. Pueden dejar sus respuestas en el chat. Y afortunadamente cuento con Danae, quien nos va a estar apoyando en leer, ¿cierto?, las preguntas y quien nos va a ayudar en general en este webinar. Así que muchas gracias, Danae, también por eso. Y bueno, empecemos entonces con el webinar. ¿Ya? Bueno, como primer elemento, nosotros em, estamos acá para hablar de, en términos generales, ¿cierto? Discriminación que pueden vivir mujeres lesbianas, vamos a estar hablando sobre eso, y las distintas capas de discriminación posibles que existen. Esa es una temática bien importante del webinar. Entonces vamos a empezar de a poquitos a meternos en el tema antes de llegar a más capas de discriminación, ¿cierto? Pero en general, como puntapié inicial, lo que podemos decir, ¿cierto? Es que al menos en primer lugar hay diferencia una diferencia que
se puede agrandar o se puede disminuir y en términos del tiempo ha ido disminuyendo, pero queda mucho trabajo todavía por hacer, pero existen todavía inequidades entre hombres y mujeres en el mundo laboral. Eso me imagino que también ustedes lo han visto desde su experiencia, pero por ejemplo, si nos basamos en la evidencia empírica y también en la evidencia comparada, además de lo que nosotros vamos viviendo en el día a día, es que la brecha salarial, por ejemplo, que es uno de los datos que en general más se maneja, todavía existe entre hombres y mujeres que hacen el mismo trabajo, ¿ya? Entonces, al mismo trabajo, en promedio, a hombres se les tiende a pagar más, mientras que a mujeres en promedio se les tiende a pagar menos, ¿ya? Eso es, por ejemplo, una de las inequidades existentes entre hombres y mujeres en el mundo laboral, pero también, por ejemplo, y se va a mencionar en otra parte del webinar, en llegar a espacios de dirección en empresa. También hay inequidad entre hombres y mujeres, ¿ya? Entonces, teniendo eso como premisa, como base, lo que nosotros nos podemos preguntar es, bueno, si es que hay una inequidad entre hombres y mujeres, ¿qué pasa con mujeres que además son lesbianas? ¿Ya? Nosotros podemos pensar, ¿cierto? Hipotetizar que al ya ser las mujeres eh, sujetos de discriminación y sujetos de inequidades, posiblemente al ser además lesbianas, pueden tener otro tipo adicional de discriminación. Entonces, vamos a estar hablando de esas dos capas de discriminación, vamos a agregar una tercera además, pero eso es importante, ¿cierto?, de tener en consideración, ¿ya? Y no solamente en términos de discriminación, sino que también sujetos de muchas veces violencia, y puede ser también problemas dentro del mundo laboral que vamos a estar conversando en el webinar. Pero eso es el marco general sobre el cual vamos a estar conversando, una pequeña introducción para que vayamos centrándonos en el tema y, por supuesto, combinar experiencia personal, pero también, por supuesto, hablar de evidencia y lo que en general muestran ciertos diferentes datos, sobre todo a nivel comparado, porque esto no es un fenómeno que afecte solamente a Chile, como ustedes sabrán, y quienes están desde otras partes del mundo podrán dar también fe de eso, ¿cierto? Em, entonces, lo primero que vamos a discutir, conversar, o al menos lo que yo voy a plantear y que espero también sea motivo de reacción en ustedes, es la interseccionalidad y doble discriminación. Eso como primer elemento, ¿ya? Em, es importante, acá, antes de empezar a hablar de doble, triple discriminación, señalar algunos conceptos clave y también, por supuesto, definirlos para que estemos en la misma página, porque por supuesto que muchos de estos conceptos son objeto de duda y son objeto también de confusión. Entonces, es súper importante que nos vayamos familiarizando con estos conceptos para poder usarlos en general de manera adecuada, tanto en el espacio laboral como también en nuestra vida fuera del espacio laboral. Entonces, tenemos como primer elemento dentro de estos conceptos clave el sexo biológico. Todas las personas tenemos un sexo biológico y el sexo biológico, perdón, está definido biológicamente y es básicamente basado en la genitalidad y en la mayoría de los casos se define el sexo biológico, ¿cierto?, por la genitalidad visible en la hora en que eh, nosotras y nosotres nacemos, ¿ya? ¿Y por qué digo que la mayoría de las veces es, cierto, asignado en base a la genitalidad visible? Porque no tenemos que olvidarnos que hay personas que son intersexuales que comparten, por ejemplo, los dos sexos biológicos y que en base a lo que nosotros vemos cuando nacen se les asigna uno de los dos sexos, ¿ya? Eso entonces es un caso que en términos de distribución poblacional, por supuesto que son casos
mucho más puntuales, pero que en general se tiende a olvidar, ¿ya? Pero en general, si vemos la distribución de la población, la mayoría de los casos, ¿cierto? Se define el sexo biológico por la genitalidad visible. Eso como primer elemento. Entonces, el sexo biológico, que puede ser masculino, femenino, se define, ¿cierto? Por eh, la anatomía. Eso como primera cosa. Pero en segundo lugar, nosotros lo que podemos mencionar es que existe la identidad de género, que es, si nosotros nos ponemos, lo diferenciamos del sexo biológico, es la percepción. O sea, ya no hablamos de genitalidad o de anatomía, sino que la percepción individual que tenemos respecto a nuestro género. ¿Ya? Entonces, esto no necesariamente va de la mano con el sexo biológico. ¿Ya? O sea, perfectamente puede ocurrir que una persona tenga eh, anatomía, ¿cierto? Que sea femenina, pero que su identidad de género no corresponda a ese sexo biológico. ¿Ya? Porque la identidad de género está relacionada con la percepción individual que tenemos respecto a nuestro género, que no tenemos que olvidar también que el género es una construcción social. En tercer elemento tenemos la expresión de género, eh, que es básicamente cómo nosotros representamos externamente nuestro género. ¿Ya? Y de nuevo, esto no necesariamente va de la mano con el sexo biológico y con lo que nosotros pensamos como estereotipo del género. ¿Ya? O sea, perfectamente puede una persona tener una identidad de género femenina y tener una expresión de género que nosotros tenemos en nuestra cabeza como estereotipo de, por ejemplo, cómo se visten personas que vamos a catalogar como más masculinas, ¿cierto? Y eso, pero eso no significa que la identidad de género de esa persona sea masculina, ¿ya? Eso tenemos que tener en consideración también, que estos conceptos no necesariamente van a estar perfectamente alineados con los estereotipos que nosotros tenemos en nuestra cabeza y que todos, todas y todes tenemos, ¿ya? No solamente personas que no están familiarizadas con estos conceptos, sino que personas que estamos familiarizadas con los conceptos, también tenemos estereotipos en la cabeza que nos es súper difícil, ¿cierto? Eh, de al menos, ¿cierto? Dejar de lado cuando estamos teniendo una conversación, cuando estamos en el espacio laboral, etcétera. Y por último tenemos la orientación sexual, que probablemente, además con sexo biológico, sean los dos conceptos que más comúnmente mencionamos, ¿cierto? Que es básicamente la atracción. Atracción emocional, romántica, afectiva y o sexual hacia otros. ¿Ya? Entonces, estos conceptos, lo importante de entender en este webinar es que son conceptos separados y que no necesariamente pueden calzar con el estereotipo que nosotros tenemos en la cabeza. ¿Ya? Eso como primer elemento central del webinar, definir estos conceptos clave que nos van a ayudar, ¿cierto?, a tener un cimiento en común en lo que venga adelante en el webinar. ¿Bien? Bueno, problematicemos, ¿cierto?, lo que vamos a conversar. Ya les di, ¿cierto?, algunas pistas, ustedes saben cuál es el título del webinar, pero de todas formas, problematicemos, ¿cierto?, esto de lo cual vamos a hablar. ¿Ya? Y en general, ¿cierto?, lo que nosotros podríamos decir es, bueno, hay una doble discriminación al ser mujer y además ser lesbiana en el mundo profesional. Sabemos que existe en el caso, ¿cierto?, de ser mujer. Lo conversamos al inicio del webinar, ¿cierto? Hasta el día de hoy, no solamente en Chile, sino que en América Latina y en el mundo, se sostiene en general, ¿cierto?, inequidad, por ejemplo, de cuánto se paga en una empresa, la remuneración que reciben mujeres versus hombres en el mismo trabajo, en promedio, y también, por ejemplo, el acceso a puestos directivos dentro de una empresa, ¿ya? Pero ¿aplicará esto además como segunda capa de discriminación si además eres una mujer lesbiana?
Y en segundo lugar, ¿cierto? Una subpregunta podría ser, bueno, ¿cómo podría afectar fuera, estar fuera de la norma, ¿cierto? De lo hetero y patriarcal a mujeres lesbianas en el mundo profesional. Y esto también son conceptos que son súper importantes. O sea, ya hablamos de sexo biológico, identidad de género, expresión de género y orientación sexual, pero también es importante otros conceptos que están de alguna u otra manera mermando en cómo nosotros nos relacionamos en el mundo laboral. Y uno de ellos es, por ejemplo, la heteronorma o la heteronormatividad, que hago referencia en la slide. Y en general, lo que podemos entender por heteronormatividad es un conjunto de normas culturales que asumen que la heterosexualidad es la norma y la orientación sexual, ¿cierto?, de las personas estaría determinada por esta heterosexualidad. ¿Ya? Entonces, si volvemos a pensar en los conceptos que veíamos en la slide anterior, que son estos de acá, nosotros perfectamente podemos tener que en la orientación sexual podemos tener personas que no siguen la heteronorma, que serían personas lesbianas o, por ejemplo, que serían personas gay también, ¿ya? Gay también se suele ocupar para mujeres lesbianas en algunas partes del mundo, por si acaso. Em, pero, ¿cuál es el punto aquí relevante? Bueno, que se asume, la heteronorma asume, dado que la mayoría de las personas son heterosexuales, es decir, eh, en términos generales sienten una atracción romántica, afectiva y o sexual hacia el sexo opuesto, o lo podemos problematizar también como hacia el género opuesto, pero para que no hayan dudas, al sexo opuesto. Y la heteronorma asume que eso es, ¿cierto?, el comportamiento normal y cualquier persona que se salga de la heteronorma es catalogado como anormal, ¿ya? O sea, las personas que sienten atracción emocional o romántica, por ejemplo, hacia personas del mismo sexo, estarían fuera de la heteronorma porque no es, ¿cierto?, lo normal, ¿ya? Eso con términos de heteronormatividad. Y también otro concepto que veíamos en la siguiente slide de problematización era patriarcal, y el patriarcado también está operando acá, porque recordemos que estamos haciendo siempre el doble guiño en la doble discriminación. Entonces la heteronorma hace el guiño a la discriminación de mujeres lesbianas, mientras que el patriarcado hace alusión no solamente a la discriminación de mujeres lesbianas, sino que más arriba, a mujeres, partiendo de manera más general. Entonces el patriarcado, si recordamos, es un sistema social y cultural en que los hombres tienen un poder predominante en roles de liderazgo, en tomas de decisión y control de recursos, mientras que las mujeres estamos subordinadas, ¿cierto?, a otras áreas de, podemos pensarlo, el mundo laboral, como por ejemplo el cuidado. ¿Ya? Entonces, estos dos conceptos que están muy relacionados con eh, la cultura no solamente de los países, sino que en general del mundo, están afectando por un lado a mujeres y por otro lado también a mujeres lesbianas. ¿Bien? Em, es más probable que hayan escuchado en general, ¿cierto? El concepto de, bueno, patriarcado, pero ¿cuántos de ustedes habían escuchado el concepto heteronorma o heteronormatividad? Esa es una de las cosas que a mí también me interesa preguntarles, si nos pueden dejar en el chat, porque por lo menos yo, bueno, una infidencia, mañana cumplo 30 años y por lo menos a mis 30 años ya me queda lo último de los 20. em, Heteronormatividad, siendo una mujer lesbiana, lo vine a escuchar hace 6 7 años, más o menos. Tampoco es como nací, bueno, listo, tenemos heteronorma, ¿cierto? En general cosas que vamos aprendiendo. Sí. Nerea, perdón que te interrumpa, que el chat empezó a moverse.
Bien, Cuando hablaste de la heteronormatividad, y hay gente que la conoce, que la había escuchado, y hay otra gente que no está nada familiarizada con el concepto, así que si pudierais como hablar un poquito de esa definición o caracterizar. sí, perfecto. Sí, gracias, Danae. Bueno, exactamente. La heteronorma, ¿cierto? Es en general, como bien decía, este conjunto en general de normas culturales que se asume, y esa es la parte principal o lo más importante, asume que la heterosexualidad es la norma, es lo normal y espera, ¿cierto?, que entonces la orientación sexual de las personas sea la heteronorma, ¿cierto? Que es básicamente que personas de un sexo les guste el sexo opuesto, ¿sí? Que efectivamente a una mayoría de la población eso le ocurre, pero no tenemos que olvidar que hay personas que no, ¿ya? Y eso no significa que a personas que les gusta el mismo sexo son anormales o que les guste, por ejemplo, los dos sexos, tanto masculino como femenino, significa que sean anormales, sino que pasa que, claro, efectivamente hay una mayoría de personas que en general les gustan las personas del sexo opuesto. Y me refiero a les gusta con, sienten una atracción tanto romántica como sexual hacia esas personas, o puede ser una de las dos, puede ser solamente romántica, puede ser solamente sexual. Bien. Em, entonces eso es importante de recalcar también, ¿ya? Bien, bien importante. Em, Avancemos entonces y ahora hagamos un poquitito más explícita, ¿cierta?, la doble discriminación. Y es que si nosotros pensamos en Chile, por ejemplo, que, por ejemplo, en Chile está aprobado el matrimonio igualitario, o sea, podríamos decir que quizá la heteronorma no es tan fuerte en Chile. Bueno, lo cierto es que como son normas culturales, no necesariamente van de la mano con la legislación vigente de un país. O sea, un país puede tener matrimonio igualitario y perfectamente te pueden seguir discriminando por ser gay o ser lesbiana. ¿Ya? Eso tenemos que tenerlo también súper claro. Pero haciendo énfasis en la doble discriminación, o sea, es decir, la discriminación que sufren o pueden sufrir mujeres y además, ¿cierto? Pueden sufrir mujeres lesbianas, podemos decir lo siguiente. Por un lado, solamente hablando de mujeres, en Chile, según el Ministerio de la Mujer, el porcentaje de mujeres en directorios de empresas alcanza el 15%. ¿Ya? Entonces, a nivel de comparación con hombres, los hombres todavía en Chile tienen una mayoría, una proporción muy importante de posiciones de dirección, mientras que mujeres aún no, ¿ya? Entonces, eso, por ejemplo, sería un dato de discriminación hacia mujeres. Y además, nosotros le vamos a complejizar la capa extra. Bueno, ¿qué pasa con mujeres que sufren discriminación por ser mujeres, pero además existirá una capa extra de discriminación por ser, además de mujeres lesbianas, es decir, que se salen de la heteronorma? Si lo piensan bien, estaría aplicando, por un lado, las discriminaciones sujetas al patriarcado, donde eh, se prepondera al hombre por sobre la mujer en general, ¿cierto? Pero además, la heteronorma, ¿cierto? Donde en general se asume que lo hetero, es decir, donde básicamente a una proporción importante de la población sienten esta conexión tanto afectiva como romántica con el sexo opuesto, es lo normal y el resto es completamente anormal. Entonces, por eso hablamos de una doble discriminación, porque hay una segunda capa de discriminación que es para mujeres lesbianas, ¿cierto? Y esto puede ir de discriminaciones desde, por ejemplo, no ser parte de posiciones directivas para mujeres lesbianas, sino que además también en cosas más cotidianas, como, bueno, mujeres lesbianas en general hablamos sobre nuestra orientación sexual en el grupo de trabajo, cuando compañeros, compañeras y compañeros de trabajo están reunidos en la cocina de la empresa y están hablando, no, el fin de semana, imaginemos un compañero de trabajo. Dice, el fin de semana con mi esposa fui a, voy a inventar, un restaurante nuevo que pusieron en nuestro barrio.
¿ya? Perfectamente, una mujer lesbiana podría preguntarse, bueno, ¿será apropiado para mi seguridad, ¿cierto? Para no recibir discriminación, decir, bueno, yo el fin de semana con mi polola, con mi novia, eh, fui a, qué sé yo, a la playa. Vale la pena preguntarse si es que eso es posible o si es que al menos mujeres lesbianas lo piensan dos veces antes de hacerlo, entendiendo en que estamos, ¿cierto?, en todavía un mundo donde el patriarcado es especialmente fuerte y además la heteronorma, ¿cierto?, todavía está presente. Eso básicamente, como decía anteriormente, significa que se asume que las posiciones de poder por el parte del patriarcado tienen que estar, digamos, alojadas en hombres, mientras que no en mujeres, y las mujeres son supeditadas a otros roles, como por ejemplo, lo más clásico, el cuidado, y por otro lado, cierto, como venía diciendo, la heteronorma, donde lo heterosexual es lo concebido como normal. ¿Ya? Pero no solamente hay una doble discriminación, ya les adelantaba al comienzo del webinar que hay una triple discriminación posible. Bueno, ¿qué pasa con mujeres que, bueno, reciben la posible capa de discriminación en el mundo laboral, que es el centro del webinar, el mundo laboral, de ser mujeres, ¿ya? Eh, que, por ejemplo, son parte también del mundo LGBTIQ+, o sea, son parte de eh, el grupo de personas que, en general, tanto su orientación sexual o, porque pueden ser las dos cosas, su identidad de género, ¿cierto? No va acorde a necesariamente la heteronorma y la cultura patriarcal pueden recibir, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, podemos tener perfectamente el caso de mujeres que son trans, que son transgénero, y eso simplemente quiere decir que su identidad de género, como veíamos en los conceptos iniciales del webinar, su identidad de género es diferente a su sexo biológico. Entonces, en el caso, por ejemplo, de una mujer trans, sería una mujer que su sexo biológico es eh, masculino, o sea, la genitalidad y anatomía es masculina, pero su identidad de género, como ella se concibe a sí misma, es femenina. ¿Ya? ¿Qué pasa entonces con mujeres que son trans y que además son lesbianas? Porque uno podría pensar, bueno, las mujeres trans todas sentirán una afinición tanto romántica como sexual con hombres. Bueno, y la verdad es que no. Hay mujeres trans que son lesbianas, que sienten atracción tanto romántica como sexual, o una de las dos, por mujeres. ¿Ya? Entonces ahí hay una posible tercera capa de discriminación que va por, bueno, el sexismo, ¿cierto? Esta discriminación hacia la mujer por sus eh, características o también por cómo la mujer, ¿cierto?, se desempeña en el trabajo. Una segunda capa que es la homofobia, ¿cierto?, que es esta discriminación, podemos decirlo como discriminación hacia personas que sienten una atracción romántica o sexual por el mismo sexo. Y el cissexismo, ¿cierto? Donde los cisgéneros son personas que se identifican con el género que está asociado a su sexo biológico. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo me identifico como mujer y eso va de la mano, ¿cierto?, con mi sexo biológico. Entonces soy cisgénero y personas que su sexo no va de la mano con su eh, identidad de género son transgénero.
¿no? Entonces puede haber una tercera capa de discriminación súper importante. Y ejemplos de esto son desde ser excluidas por otras mujeres, como ustedes no son mujeres de verdad, nosotras somos mujeres de verdad, que eso existe, existe, a mujeres trans les dicen eso, incluso diariamente, y es muy triste que suceda también, además en el mundo laboral, también son cuestionadas por su identidad de género y en general algo tan como básico como poder acceder a un baño acorde a su identidad de género, ¿ya? Y no a su anatomía, por ejemplo. Entonces, esa es una tercera capa de discriminación. Vamos al segundo punto. La realidad de mujeres lesbianas en ambientes profesionales masculinizados. ¿Bien? Y en general, ¿cierto? Ya, Sí, perdón. No quiero adelante, Dani. interrumpir, que estoy con todo, pero hay un comentario que quiero como hacer ahí un insight ¿Ya? a propósito del término normal, como a propósito de lo que estaba ahí hablando de la heteronorma. Y me parece importante también como agregar que si bien, porque está aquí el comentario es respecto del concepto normalidad, que Ajá. tiene que ver con algo que es más masivo o recurrente. Entonces Ujú, podríamos pensar que la heteronormatividad se da a propósito de que hay más personas heterosexuales. Pero en este caso, la heteronormatividad no solo tiene que ver con que, comillas, hay más gente heterosexual, porque esa es la norma. Y la norma no solo tiene que ver con lo recurrente o con lo que es más masivo, sino que también con la expectativa que se tiene. ujú, Entonces, cuando hablamos de heteronormatividad, estamos hablando particularmente de la expectativa que se tiene de que las personas sean heterosexuales. Y vamos con que, como por ejemplo Nerea hacía referencia, no todas las personas son heterosexuales y esperar que así sean y tener esa expectativa hace referencia a la heteronormatividad. Em, exacto. Exacto. Diego de Soto dice se está considerando el concepto normal desde la perspectiva estadística, pero aquí nosotros estamos hablando de la expectativa que se tiene. Y después la gente comentó acerca de las TERF. O sea, dejaron comentarios como las TERF. Las TERF son mujeres un área del feminismo que en mi versión del mundo no es feminismo, em, que creen que las mujeres trans no son mujeres. Y como hoy día Nerea ha hablado mucho respecto de que finalmente estos conceptos son sociales. Entonces, hacemos referencia a que finalmente las mujeres somos mujeres no por lo que por nuestro sexo biológico, sino como por lo que la sociedad construye ese término. Ujú. Y eso es el género. Así que, dicho esa cápsula de aclaración, te doy el pase, Nerea, nuevamente para que puedas continuar. Sí, gracias, Danae. Bueno, sí, efectivamente, como decía al comienzo del webinar, recuerden siempre que la heteronorma es un conjunto de normas culturales, ¿ya? Que asumen que la heterosexualidad es la norma. Eso es lo que mencionaba al comienzo del webinar, ¿ya? Entonces, claro, está asociado a quizá que la mayoría, podemos pensar, está en términos poblacionales, estadísticos, como decía en un comentario, hay una mayoría efectivamente que es heterosexual, pero que no tenemos que olvidar que producto de eso hay normas culturales que se asumen respecto de eso, ¿ya? Y hay una expectativa, por ende, de que todo el mundo sea heterosexual. O sea, ¿cuántas veces a personas que, por ejemplo, somos lesbianas o somos gay, nos pasó que en el colegio estábamos leyendo millones de libros respecto de, no sé, una evaluación que nos iban a hacer y siempre, a mí me pasó por lo menos, los protagonistas que se enamoraban eran un hombre y una mujer. Nunca dos hombres o dos mujeres. En el caso mío, que yo salí del colegio hace, ¿qué año estamos? Hace 12 años. A mí me pasó que nunca pude tener la posibilidad, desafortunadamente, de ver libros en el colegio, por lo menos, donde habían dos protagonistas que estaban románticamente vinculados y que eran dos mujeres o dos hombres. Y eso también hacía pensar que todo lo que no fuera eso era anormal y que la norma era eso. A eso se refiere un ejemplo más concreto de
heteronormatividad. Pero siempre recuerden que es un conjunto, ¿cierto?, de normas culturales que asume que la heterosexualidad es la norma. Bien. Em, entonces, bueno, ¿qué podemos decir de ambientes profesionales masculinizados y los desafíos que se encuentran? Bueno, desde, por ejemplo, en esta cultura de la heteronorma que puede perpetuar, en términos generales, estereotipos de género y roles tradicionales, como por ejemplo que, ya decía, ¿cierto? Las mujeres están relegadas como a la organización y al cuidado, por ejemplo, en el mundo del trabajo, pero también pensémoslo en el caso de mujeres lesbianas, donde además se agrega que por la heteronorma no se espera que sean lesbianas y pueden ser invisibilizadas o marginadas. ¿Ya? Y esto puede ir a cosas tan concretas como chistes, comentarios o comportamientos, eh, hasta cosas mucho más profundas dentro del mundo laboral, como por ejemplo no ser parte, por ejemplo, de tomas de decisiones relevantes de la empresa, por ejemplo. Entonces va desde ahí la doble discriminación. Si ustedes se fijan, lo estamos aplicando ya no solamente como conceptualmente, sino que además en cosas más concretas como chistes que se pueden recibir. Bien. Em, y veamos otro ejemplo un poco más concreto sobre, en este caso, por ejemplo, estereotipo de género y su impacto que puede tener en las mujeres en este caso, ¿cierto? Porque en este caso vamos a hablar de estereotipo de género y si estamos hablando de género, estamos hablando de género masculino, femenino, pero además, ¿cierto? Estamos haciendo énfasis en que esta discriminación se va a sumar a otras también, ¿bien? Entonces, en términos generales, lo que se espera es que las mujeres, ¿cierto?, sean más o seamos más emocionales, más compasivas, mientras que en general hombres son asociados, ¿cierto?, a este estereotipo, es decir, lo que se espera que sean racionales y sean fuertes, ¿ya? Por eso en términos generales a mujeres, como ya decía, se les asigna tareas de administrativa o de cuidado, e incluso quizás si tienen un rol diferente dentro de la empresa, pueden ser también llevadas a, bueno, si es que hay que organizar algún cumpleaños, bueno, las mujeres son mejores organizando, organícenlo ustedes. Eso también va dentro de los estereotipos de género. No necesariamente lo que dice nuestro contrato de trabajo, sino también las dinámicas que se dan dentro del trabajo. Y el impacto es, bueno, subestimar en general y limitar oportunidades de mujeres en sus carreras profesionales, eh, porque hay estereotipos de género que dicen que en general las mujeres son emocionales, compasivas y por ende sus roles profesionales deberían ir hacia allá. Cuando nosotros sabemos, ¿cierto?, que eso no necesariamente es así. ¿Ya? Hay también estereotipos de orientación sexual, ¿ya? Donde ya habíamos conversado, ¿cierto? Que el estereotipo es lo que se espera y en la orientación sexual, por la heteronorma, se espera que todos sean heterosexuales, ¿ya? Y entonces hay una invisibilización, en este caso de mujeres lesbianas, que no se ajustan al estereotipo, ¿ya? ¿Y cuál es el estereotipo? Bueno, hay una expectativa de que toda mujer es heterosexual, que sabemos que no es así. ¿Bien? Y esto, de nuevo, son por normas culturales que arrastramos desde hace muchísimos, muchísimos años. Y el impacto que puede causar esto es, en general, lo que nos muestra la evidencia comparada es una presión por mujeres lesbianas a ocultar su orientación sexual. Y esto tiene consecuencias súper negativas para la salud mental y el bienestar en general de mujeres lesbianas. Em, y también, por supuesto, limita la capacidad de tener y formar redes de apoyo y recursos específicos dentro de la organización. O sea, si es que hay estereotipos de orientación sexual, ¿cierto?, muy marcados en una empresa, por ejemplo, es altamente probable que mujeres lesbianas no, o más bien oculten su orientación sexual y eso puede ir en contra de su salud mental y el bienestar, porque no se sienten parte, no se sienten acompañadas en su empresa para, ¿cierto?, poder trabajar de igual manera como lo hacen personas que
no son parte de estas discriminaciones respecto a su orientación sexual. ¿Ya? Em, También, ¿cierto? Tenemos ejemplos de discriminación por expresión de género, y esto también es importante recalcarlo, que no necesariamente nuestra expresión de género va a ir acorde a el género con el cual nos identificamos, y eso no significa que personas sean anormales, ¿ya? Entonces puede ser que, por ejemplo, una mujer lesbiana elija vestirse de manera más masculina, elija, obviamente porque es lo que le gusta, y puede enfrentar discriminación o burlas en el lugar del trabajo por no cumplir estas expectativas de género tradicionales, donde en general tenemos este estereotipo que las mujeres les gustan los vestidos, les gusta vestirse de cierta forma, y cuando vemos cosas diferentes, vemos mujeres que se visten de forma diferente, eh, son objeto de burla o de discriminación, ¿ya? Y esto puede ir en desmedro el impacto de su desempeño laboral y su integración en el equipo, porque su forma de vestir y su forma de expresarse es discriminada por parte del equipo y por parte de la empresa, ¿ya? Lo mismo con la contratación. En general, ¿cierto? Em, Estos estereotipos también impactan a cómo nosotros percibimos personas que se presentan en una entrevista de trabajo, ¿ya? Donde el estereotipo nos dice como, ah, mira, una mujer que no se está expresando en cuanto a su género de la manera en que nosotros tenemos el estereotipo pensado que es así, ¿bien? Esos son ejemplos de discriminación que yo ya me había adelantado y les había eh, mencionado algunos aspectos, pero que me parece importante también precisar, ¿ya? Hablemos un poquito de participación activa en la sociedad antes de pasar a recomendaciones personales y un poco parte de la experiencia personal que les puedo transmitir. Y es que eh, volviendo a la triple discriminación y haciendo un zoom en la triple discriminación, que básicamente, como veíamos en slides anteriores, eran, ¿cierto? Ser mujer con una identidad de género diferente al estereotipo que nosotros tenemos de que la anatomía va acorde a la identidad de género, y además que son mujeres trans lesbianas. Em, esta triple discriminación que pueden ser sujetas a estas mujeres limita en general lo que nos muestra la evidencia comparada, su participación en la fuerza laboral remunerada y en actividades sociales y políticas, ¿cierto? En general, personas que sufren esta triple discriminación, que son mujeres lesbianas trans, ¿cierto? Tienden a tener en general, ¿cierto? Trabajos que no necesariamente van de la mano con lo que estudió esa persona o las habilidades de esa persona, sino que más bien se tiende a precarizar su trabajo. Eso como primer elemento, ¿ya? También es importante mencionar, ¿cierto? Que no solamente hay una triple discriminación, sino que también, como veíamos, una posible doble discriminación, donde mujeres lesbianas, ¿cierto?, son invisibilizadas de acuerdo a, perdón, su género y su orientación sexual. Bien. Eh, entonces, me parece a mí que la triple y la doble discriminación ha sido tratada de manera más o menos profunda en el webinar, pero me gustaría saber si es que hay en comentarios alguna duda con respecto a la doble o la triple discriminación y si va quedando más o menos claro, ¿cierto? Por qué es importante? Bueno, en general porque la participación activa, ¿cierto?, de lesbianas y mujeres trans es un elemento que contribuye a la riqueza y la diversidad dentro de nuestra empresa. Entonces, resaltar experiencias que solamente sean de mujeres que no son lesbianas o mujeres que no son trans, en nuestro intento por alcanzar más equidad, puede invisibilizar, por ejemplo, a mujeres lesbianas y trans, que son también sujetos importantes de discriminación en el ambiente laboral y también fuera del mundo laboral. Eh,
Entonces no sé si estará quedando alguna duda con respecto a eso. No hay dudas en el chat por el momento, Nerea, así que dale nomás. Bien, bueno, quedando clara especialmente la primera capa de discriminación que era hacia mujeres, la segunda capa de discriminación que es hacia mujeres lesbianas, y entendiendo también la tercera capa de discriminación de mujeres que son lesbianas y además son trans, podemos pasar a recomendaciones personales y empoderamiento LGBTI en la organización. ¿Bien? Y esto principalmente por lo siguiente, que es que em, vimos evidencia comparada, eh, vimos, ¿cierto?, algunos constructos culturales y sociales, perfecto, lo entendemos, pero bueno, ¿qué podemos hacer para que personas que sufren o la triple o la doble o la discriminación inicial puedan en general tener una buena experiencia en el trabajo, en nuestras empresas, pero también como pensando que son seres humanos y que también no solamente es importante que se sientan respetadas en su trabajo, sino además eh, como seres humanos dentro de un grupo de otros seres humanos, más allá de que estamos en un contexto laboral. Ahora voy a hablar de recomendaciones personales, pero lo primero que me gustaría mencionarles es que personas, y voy a hablar puntualmente de mujeres lesbianas, si es que hay mujeres lesbianas en este webinar, y o si es que ustedes son compañeras, compañeros o compañeras de mujeres lesbianas, es importante destacar que hay que poner límites saludables entre el trabajo y la vida personal. ¿Ya? Eso es súper importante. O sea, no porque obviamente estemos hablando de orientación sexual o identidad de género, significa que en el trabajo vamos a hablar exclusivamente de eso, evidentemente. Pero teniendo en consideración que hay que poner un límite saludable, tanto para personas que son sujetos de discriminación como personas que no necesariamente uno podría pensar que sean sujetos de discriminación en términos de ser mujer, en términos de ser lesbiana y en términos de ser trans, tenemos que poner un límite saludable al trabajo y la vida personal. Pero en general lo que les podría decir es que eh, no, no sientan que le deben explicaciones a nadie, específicamente mujeres lesbianas. En general, lo que nosotros tenemos que pensar es, bueno, ¿cómo puedo sentirme más cómoda en el espacio laboral? ¿Eso implica que yo hable de mi orientación sexual? ¿Eso implica que yo no hable de mi orientación sexual? Eso es algo que nosotras tenemos, ¿cierto?, que preguntarnos y responder, pero no necesariamente porque le debamos explicaciones a personas con las que estamos trabajando, sino que más bien está relacionado con nuestra propia comodidad dentro del espacio laboral. Entonces, algunas recomendaciones. Primero, bueno, la autoaceptación es súper importante. Nosotros convivimos en general con homofobia interna que fue internalizada, ¿cierto?, por estos procesos culturales de la heteronormatividad, ¿ya? Porque de nuevo, recuerden que la heteronormatividad son básicamente normas culturales que asumen que la heterosexualidad es la norma. Entonces, si nos están diciendo que es normal solamente ser heterosexual y nosotros nos estamos dando cuenta que no es nuestro caso, bueno, empezamos a desarrollar esta homofobia interna y empezar a cuestionarnos realmente sobre nuestra orientación sexual. Entonces, lo primero que les diría es súper importante la autoaceptación. ¿Ya? Y si es necesario, por supuesto, y yo lo recomiendo, es consultar con algún terapeuta. ¿Ya? Una vez, ¿cierto?, que nos empezamos a preguntar, bueno, ¿qué tanto me acepto yo? Y por ende, ¿cierto?, si es que es algo que me gustaría conversar dentro de mi trabajo, lo que yo les recomiendo es, en general, dentro de mi experiencia, lo que a mí me ha servido es ser natural con respecto a mi orientación sexual, ¿ya? O sea, si ustedes se dieron cuenta en este webinar, nunca partí el webinar diciendo, hola, soy Nerea, una mujer lesbiana, sino que dentro del webinar di a entender, básicamente, que soy una mujer lesbiana. Lo mismo hago en otros espacios laborales.
em, donde no digo, hola, soy una mujer lesbiana, sino que digo, por ejemplo, sí, no sé, mi esposa ayer me comentó que una serie era súper, súper interesante, ¿ya? Y yo elegí ese camino por sobre decir, hola, soy una mujer lesbiana, simplemente porque a mí me parece que tener la conversación y tener que, entre comillas, salir del closet y aclarar que soy lesbiana, eh, es, cierto, abrir la conversación de, bueno, las personas heterosexuales nunca tienen que aclarar su orientación sexual, porque es, cierto, el estereotipo que tenemos en la cabeza dado a la heteronorma. Entonces, por eso yo prefiero en ese sentido ser natural, pero en general, o sea, tener una conversación natural, pero eso no significa que ustedes tengan que hacerlo así, porque es importante ser fiel a ti mismo, o sea, depende, ¿cierto?, de lo que a ti, lo que tú necesites para poder, ¿cierto?, sentirte cómodo en el mundo laboral. No necesariamente tienes que hablar sobre tu orientación o identidad de género en el mundo laboral, sobre todo en un comienzo, si es que te estás empezando a plantear estos elementos, pero sí en general, diría yo, si es que es algo importante para ti, y sobre todo si estás en una empresa muy en largo tiempo, vemos que puede ir en contra de tu salud mental, no traicionarte en mostrar una identidad que tú no tienes, ¿ya? Y además de esos elementos más personales, les diría lo siguiente. En general, considerar involucrarse en espacios de decisión en el trabajo de manera quizás lenta y paulatina, principalmente para poder tener un rol de decisión en estos espacios. Descansar en nuestras redes de apoyo, que pueden ser nuestros amigos, nuestros familiares, fuera del trabajo. Y además ser paciente, porque en un comienzo, cuando uno empieza con el camino de la autoaceptación, me pasó a mí que quería cierto empezar a gritar a los cuatro vientos, ¿cierto? Que era una mujer lesbiana, lo cual está súper bien, pero a mí eso me jugó en contra porque me puse una autopresión que simplemente no era capaz de sostener en el tiempo, ¿ya? Me puse demasiada presión en un comienzo. Por eso les recomiendo ser pacientes, trabajar en la autoaceptación, tener conversaciones de la manera más natural y natural posible, ser fiel a ti mismo y ojalá descansar en la red de apoyo. Bien. Y a las organizaciones, ¿qué les podría recomendar? Bueno, en términos generales, capacitar a trabajadores y líderes. Este espacio de conversación que estamos teniendo, por ejemplo, es bien importante en ese sentido, principalmente para educar y sensibilizar, crear un entorno seguro y de apoyo. O sea, si es que hay canales de denuncia, por ejemplo, a personas que se puedan sentir acosadas tanto por su orientación como por su identidad de género, es ideal, ¿ya? Es ideal porque eso da la sensación, ¿cierto? Y la certeza de que los canales están funcionando cuando yo me siento discriminada. Y además promueve la diversidad en todos los niveles, ¿ya? Tanto sea en roles de liderazgo, en composiciones de equipo y reconociendo, por supuesto, la diversidad y diferentes experiencias que tienen las personas. Bien, eso le podría decir en general, para no pasarme del tiempo, respecto de, bueno, en general, cómo podemos avanzar hacia la inclusión desde nuestras organizaciones. Gracias. Muchísimas gracias, Nerea, por esta presentación, por tu experiencia, por tu vivencia personal, que creo que también le entrega mucho valor a esta presentación. Me gustaría leer un comentario que hay en el chat, porque creo que para cerrar es un muy buen mensaje, que creo que nos mandó Daniela. Sí, sí, creo que nos lo mandaste solo a nosotros, los anfitriones, así que lo voy a leer porque me parece que cierra muy bien esta presentación. Daniela dice esto: en nuestro camino hacia la verdadera inclusión y diversidad debemos recordar que cada uno de nosotros tiene una historia única y valiosa que contar.
No debemos escondernos ni permitir que otros nos hagan sentir incómodos por ser quienes somos. La autenticidad es nuestra mayor fortaleza y juntos podemos crear un ambiente donde todos se sientan aceptados y respetados. También al vivir abierta y auténticamente tu identidad lesbiana, estás desafiando las expectativas heteronormativas y demostrando que la relación y familias LGBTIQ+ son válidas. En nuestro camino hacia la verdadera inclusión y diversidad debemos recordar que cada uno de nosotros tiene una historia. Qué Así bonito, que me gustó sí, el comentario, muchas gracias. Muy lindo mensaje y bueno, gracias a todas las personas también que se conectaron, a los mensajes que nos dejaron. Qué bueno que tengamos este espacio en el mundo laboral para conversar de estas temáticas. Así que agradezco a todas las personas que se conectaron, a Danae y especialmente a Pride Connection por darnos este espacio para poder tanto hablar, comunicarnos, como también sensibilizarlo en estos temas. sí. Así que dicho eso y leyendo un mensaje de Kelly de Osorno, o Kelly Osorno, perdón, la diversidad suma. Así que yo también creo que es algo que debemos seguir conversando. Gracias Nerea, gracias a quienes se pudieron conectar. Vamos a enviar esta grabación, así que para que también puedan compartirlo a sus compañeros de oficina y a quienes crean que necesitan también escuchar que hay espacios dentro de los espacios laborales donde estamos trabajando por transformar y por generar espacios más inclusivos y diversos. Así que dicho eso, Nerea, y en honor al tiempo, ya son las 11:01, les deseamos un excelente día a quienes se quedaron hasta el final, un excelente día a ti, Nerea, estamos conversando, así que un abrazo a todos y que tengan un muy buen día. Un abrazo, que estén muy bien, muchas gracias.